Hola, buenas noches, mucho gusto. Yo soy Milena Orellano, soy coordinadora de trasplante de Fundonar Colombia, actualmente en la regional número 5 como directora médica de Fundonar, que tengo el gusto de presentarles a uno de nuestros coordinadores, el doctor Julián Quintero Vaca. Él es médico de la Universidad Cooperativa de Villavicencio, está como entrenador del curso de cuidado del donante de la asociación de un grupo asociado entre Colombiana de Trasplante y Fundonar Colombia, instructor también del curso de gestión operativa de la Universidad de La Sabana y es coordinadora de donación y trasplante para Fundonar Colombia en la sede de Bogotá. eh, con amplio conocimiento en unidad de cuidados intensivos. Los dejo con la charla del día de hoy, de la noche de hoy, de mantenimiento del donante de órganos y tejidos. Gracias, doctor Julián, por su acompañamiento y por acompañarnos en esta charla. Gracias, Mile, por esa presentación. Bueno, a todos, yo soy Julián Quintero, como lo dijo Milena, yo soy coordinador de trasplantes de órganos y tejidos y hoy vamos a hablar de, de uno de los temas más específicos en el proceso de la donación y el trasplante, que es el mantenimiento de ese paciente que es donante de órganos y tejidos, y lo vamos a hablar desde el concepto de la fisiopatología y los cambios que hacen y que hay que trabajarle para poder llegar al paciente. ¿Qué es el mantenimiento del donante? El mantenimiento del donante son todas las estrategias que vamos a usar y vamos a intervenir en ese paciente, identificando cuáles causas o alteraciones produce un paciente cadavérico, o sea, estamos hablando de un cadáver, y cómo podemos mejorar esa función de estos órganos para llevarlos a un proceso de trasplante. Como dijo uno de los grandes intensivistas y uno de los grandes formadores de programas de trasplante orgánico, exclusivamente o más principalmente de pulmón, el doctor Eduardo Miñambres, no es solo tener un donante, sino obtener la mayor cantidad de órganos y tejidos sanos para mejorar la mayor cantidad de pacientes en lista de espera. Algo que sí voy a mostrarles durante todas estas diapositivas y toda esta charla es que ustedes saben manejar un paciente donante, pero no han buscado específicamente o no han dirigido sus metas objetivizadas al paciente. Eso es algo claro, la muerte encefálica incluye la muerte del paciente, estamos hablando de un solo cuerpo o un cadáver, pero necesita unas estrategias terapéuticas. Y yo sé que por ese paciente ya no hay nada más que hacer, pero a partir de que se vuelve donante, cambia a la cabecera de este paciente más de 55 pacientes que necesitan de ustedes para tratarlos. Si hablamos del concepto de la fisiopatología o de cómo se produce la muerte como tal de muerte cefálica, hablamos de la doctrina Monroe-Collie, eso siempre se va a hacer, casi todas las estrategias de todas las etiologías de la muerte cefálica se producen por lo mismo, por los cambios en esta doctrina. ¿Y qué es lo que quiere decir la doctrina? Que tenemos un continente el cual tiene un contenido pleno y siempre va a ser el mismo volumen y la misma presión, el cual no va a interferir dentro de sus componentes. Los componentes, en este caso hablamos del continente, en este caso sería nuestro cráneo, que el cráneo es una bóveda inexpansible, el cual no permite modificación de ese volumen, porque si cambia ese volumen o esos componentes, van a alterar el resto de los componentes. Y el contenido, en este caso, de nuestro cráneo, tiene tres contenidos, el cual incluye el flujo arteriovenoso, que incluye el 10%, el líquido cefalorraquídeo, que también se encuentra en el 10%, y el 80%, que es el tejido más grande, que es el tejido parenquimatoso. Todos tienen un sistema de sinergia, el cual permiten a veces unas variaciones y unas modificaciones, pero ellos tienen unos sistemas reguladores que permiten unos cambios básicos, no muy agresivos, no muy rápidos, para poder continuar con el proceso. Cuando tenemos una etiología hiperaguda, el cual puede componerse de diversas, como son traumáticas, como son trombóticas, como son hemorrágicas, como son inflamatorias o edematosas, ¿cierto? Que sean hiperagudas, estas estrategias de sinergia y de modulación no alcanzan los cambios, por lo cual requieren de muchísimas diversas maniobras, incluido cuando ustedes hablan de cranectomía o descompresión o liberación, ¿cierto? En este caso, para poder descomprimir o poder alterar y no permitir que haya ningún cambio grande o dañino durante estos tres campos. Pero si esta etiología hiperaguda, en este caso ustedes ven aquí hay un traumatismo grande, un gran hematoma epidural, se vuelve inmediatamente y no permite los cambios y las modificaciones, va a alterar esa sinergia. En este caso, lo principal, el cerebro siempre va a tratar de proteger la perfusión cerebral, que equivale a ese garantizar un oxígeno, el cual permita la estabilización de la membrana y la cual permita trabajar todas
esa célula neuronal. En el caso de, digamos, en este caso, que hay un gran espacio, digamos, estamos hablando aquí de un cuarto espacio, el cual produce una compresión, y de hecho esta compresión por hematoma es muy grande, el cual comprime, digamos, el parénquima cerebral, hace cambiar la posición del líquido cefalorraquídeo, tratar de drenarla pues a esa médula o esos ventrículos, a veces no alcanzan a modificarse y empieza a ser un sistema de compresión. Lo último, lo que uno quisiera dejar de perder, en este caso sería el flujo arterial, el cual garantiza ese oxígeno a ese parénquima y disminuye pues la lesión como tal. Por eso las estrategias a manejar la presión de perfusión cerebral equivalente pues a la presión intracraneal y a la presión y al flujo sanguíneo cerebral equivalente pues a la presión arterial media, todas ligadas a este mismo componente. Pero si ustedes ven en muerte encefálica se produce este estado, el cual modifica esa sinergia y modifica la alteración con el fin de comprimir. Si ustedes hablan de las, digamos, habíamos hablado, en este caso, los cambios más frecuentes de compresión equivalen a la herniación rostrocaudal o oncal, el cual comprime la estructura del tallo, en este caso la estructura superior que sería el mesencéfalo, ¿y por qué se puede comprimir? Por aumento de la presión intracraneal, por un sangrado, por un edema, por una hidrocefalia o por alguno de otros cambios, ¿cierto? Pero si aumenta la presión intracraneal, ya sabemos que es uno de los factores que modifican ese flujo sanguíneo equivalente a la presión de perfusión cerebral. Eso equivale que si sigue aumentando la presión intracraneal va a ser compresión de estructuras adyacentes o estructuras primordiales en ese tallo, que sería la presión mesencefálica, el cual va a provocar una descarga parasimpática, que el paciente va a empezar los cambios dinámicos en el paciente neurocrítico, que es ese paciente que presenta bradicardia o hipotensión a partir de esa descarga parasimpática, y que es equivalente también al aumento de la compresión mesencefálica. Pero si esa compresión mesencefálica sigue aumentando y esa presión intracraneal sigue aumentando, pues va a modificar el flujo sanguíneo con el que puede llegar al tallo cerebral, y eso incluye que produce procesos de isquemia, el cual si ya empieza a hacer alteraciones entre la parte del puente o eh, la parte del puente, va a también afectar ese flujo sanguíneo pontino, el cual le hace que la afectación pontina descargue ya no una afectación o una descarga parasimpática, sino se va a hacer una liberación grandísima de catecolaminas o un reflejo de Cushing relacionado a una descarga simpática. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro paciente neurocrítico que ya tiene compresión del tallo cerebral asociado al aumento de la presión intracraneal o a los cambios de las estructuras que ya habíamos hablado, va a empezar a cambiar esos estados hemodinámicos también. Y el paciente se va a poner o se va a afrontar a diferentes cambios, en este caso, cuando ya hay una afectación ya de la isquemia de la parte más baja del tallo cerebral, que es el bulbo, ¿cierto? Él va a ser un sistema el cual permite contrarrestar o ayudar a mejorar la perfusión, y es que, decir, si tengo una presión intracraneal tan alta, ¿cierto? Y no me está llegando sangre a esa parte distal, a la parte más baja del tallo, que sería el bulbo, lo que voy a hacer es aumentar la presión sanguínea para que llegue y para que perfunda mejor el bulbo y no muera, ¿cierto? En este caso se habla de una tormenta de catecolaminas, que es una intensa liberación simpática, pero ¿qué pasa con esa liberación de catecolaminas? No es que no se va produciendo gradualmente, sino que es esas reservas que tenemos, la liberamos inmediatamente y formamos un estado hiperdinámico. Ese estado hiperdinámico, ¿qué caracteriza? Que el paciente se va a afrontar a aumento de resistencias vasculares, a más trabajo cardíaco, el cual puede conllevar que en solo este periodo se produzcan cambios dinámicos cardíacos y podamos entrar en un sistema de falla y requerir de sistemas inotrópicos. Desde este momento ustedes se pueden dar cuenta que los pacientes, así tengamos una etiología neurocrítica o una etiología neuronal, se pueden afrontar a diferentes tipos de choques o a diferentes grados de inestabilidad, tanto cardiogénico, tanto distributivo de características neurogénicas, tanto hipovolémicos, alrededor de los cambios dinámicos que se producen a partir de la muerte encefálica. Pero en este caso, ¿por qué les llamo tanto la atención? Es ese paciente que empieza ya los cambios de compresión, de isquemia vulvar, y entonces estaban normales, estaban normotensos, y de un momento a otro hicieron una hipertensión severa y nos entraron en edema pulmonar. Y eso equivale a que la tormenta catecolamina se produce como un estado de defensa, dura aproximadamente 45 minutos, no es la tormenta catecolaminas que estamos acostumbrados a ver en otros tipos de pacientes como de habilidad de perfusión, que pueden durar hasta 24 horas, en este caso es más bien cortas, pero como es corto, es como si tú pusieras a un paciente que estuviera acostado, durmiendo normalmente, lo asustas y sale a correr. Ese cambio de presión y de trabajo de ese esfuerzo cardíaco va a producir cambios dinámicos, incluido tanto falla derecha como falla izquierda, y va a predisponer al trastorno ventilatorio más grande, en este caso el paciente por edema pulmonar.
Cuando ya se acaba esa tormenta de catecolaminas, que es característica porque aumentó esa resistencia vascular, o sea, tenemos los vasos súper constreñidos y trabajando el corazón muy grande, estos pacientes, este paciente pierde ya toda esa descarga, ya no hay más producción de catecolaminas, ya no aumentó la presión, pese a que aumentó la presión, aumentó la perfusión, aumentó todo para que llegara más sangre, ya llega el punto que entra en un periodo de destrucción por necrosis ya del centro vasomotor distal o vulvar, el cual el paciente ya entra no a un estado hiperdinámico, sino a un estado vasopléjico. En este caso se caracteriza del choque más recurrente en nuestro paciente, que es el choque por vasoplejía y redistribución, que el paciente se afronta a un estado hipovolémico porque pierde la tonicidad del vaso inmediatamente, ya no tiene cómo volverlo con vasoconstricción, sino pierde la tonicidad, y en este caso el paciente se vasodilata, extravasa el volumen y hace un choque hipovolémico que puede ser refractario. Y ese choque hipovolémico, bueno, de características también distributivas. ¿Por qué? Porque pues lo que hace es perder la tonicidad del vaso, o sea, disminuyendo la resistencia vascular. Eso provoca también que un aumento de la demanda cardíaca, y ya teníamos un paciente con un corazón sobrecargado, un corazón muy dinámico, un corazón que estaba trabajando muy fuerte, puede conllevar a una disfunción también severa y predisponer al edema cerebral. Como ustedes ven, en este caso, ya en la destrucción del núcleo vulvar, pues ya no tenemos tallo, ya no hay nada más que hacer. Allí es el punto de muerte encefálica, pero para conllevar a esa destrucción vieron los cambios que llevaron de la perfusión. Obviamente ustedes ven que los cambios son sinérgicos también, no solo por la perfusión y la destrucción por isquemia, sino los cambios de la célula a partir del trastorno inflamatorio, perdiendo la tonicidad de la membrana y perdiendo y extravasando el líquido. Por eso produce todos los cambios del edema, tanto vasogénico, del edema citotóxico, conllevando vasogénico, y pues al final ya la destrucción total de la célula. Pero nuestro paciente no solo se va a afrontar a cambios dinámicos de las resistencias, del corazón, de mala perfusión, de que ya se destruyó, sino va a entrar en un periodo de reperfusión, el cual se pudo provocar, ¿por qué? Por el aumento de la presión, tratando de mandar sangre como fuera, pero ya teniendo unas células dañadas, unas células necrosadas y unas células en proceso de necrosis, el cual van a hacer lo mismo, una liberación inflamatoria. Entonces nuestro paciente se vuelve un periodo proinflamatorio, el cual desencadena no solo cambios dinámicos en el proceso, sino también predispone a estados coagulopáticos y a inestabilidad del proceso, porque destruyes también el endotelio, produces una cantidad de factores inflamatorios, inclusive el factor de necrosis celular, el cual va a predisponer más a ese cambio inflamatorio. De hecho, si ustedes ven, cambiaría la permeabilidad capilar, por lo cual nuestro paciente también entraría en un periodo muy similar al anafiláctico. Podría llegar a un choque anafiláctico, pero la etiología no nos daría, pero haría los mismos cambios y requeriría también de soportes vasopresores con el fin de disminuir el proceso. Pero es que no solo produce también cambios inflamatorios, destruimos totalmente la funcionalidad de ese cerebro. La muerte encefálica se destruye total, tú eres el cerebro de ese paciente. Pero debes entender que también el eje endocrino es primordial y metabólico está primordial ligado por el cerebro. Y en este caso, en este caso, la estructura más afectada pues sería la adenopófisis anterior, el cual pues obviamente estaría predispuesta a la regularidad de la producción de vasopresina, y el paciente podría llegar a cambios de inestabilidad como lo que nos vamos a afrontar y más adelante vamos a hablar, que es la diabetes insípida, que también provoca cambios en nuestro paciente y provoca muchísimas alteraciones y daños en la funcionalidad más que todo de los órganos que van a ser llevados a trasplante. Esta diapositiva es sumamente importante porque el paciente pierde su cerebro, por lo cual es usted, en este caso la muerte encefálica, del cerebro de este paciente, y debe estar predispuesto y debe estar ya llegado a una terapia dirigida a objetivos respiratorios, ventilatorios, cardiovasculares, de procesos de control inflamatorio, de procesos infecciosos coadyuvantes y también de sistemas de protección como la termorregulación o también el proceso de estabilidad de ácido-base. Esta diapositiva, porque yo siempre la pongo, resulta que todos los órganos tienen objetivos y competencias distintas. Pese que es solo un donante, nuestro donante se transforma en varios pacientes, porque cada órgano requiere de unos componentes distintos y unas metas dirigidas distintas para poder tener viabilidad y funcionalidad. Por lo menos en los órganos abdominales, nuestra predisposición al mantenimiento es una distensión en volumen, una mejoría en el aporte hídrico, una mejoría en el llenado de estos órganos con el fin de mejorar
¿sí? La garantía de la función, en este caso más que todo en riñón. Pero si hablamos de las metas de funcionalidad del páncreas, deberíamos limitar muchísimo el volumen de aporte para no congestionar, porque es un órgano que se hematiza rápidamente y lo podríamos perder. También otra cosa y peculiar de estos órganos es que la principal contraindicación o de que no lo podamos sumar son los cambios estructurales. Resulta que los órganos abdominales con una buena hemodinamia y una buena metas estratégicas de tratamiento podemos recuperarlos, pero el más que todo los contraindicamos es el momento intraquirúrgico porque estructuralmente tienen cambios que no podemos corregir, como que una gran esteatosis hepática, el cual ni con medicamentos, ni con nada, ni colocando estrategias en 4 horas vamos a poder disminuir un hígado graso y volverlo grado 1 para poder rescatar, o que un paciente tuviera en sus riñones una enfermedad poliquística el cual degenerara completamente la corteza, pues ya no podríamos rescatar en ese proceso, pero ellos sí funcionan mucho y se mejoran mucho la funcionalidad a partir del tratamiento y las estrategias que usemos en el mantenimiento. Pero la peculiaridad y lo que más me enfatezco es que siempre perdemos mucho las líneas a nuestros órganos torácicos, los cuales no pierden tanto por estructuralidad, porque la estructuralidad que se afecta en estos pacientes pueden ser modificables. ¿Por qué? Un paciente, un pulmón, se puede iniciar una estrategia hacia la parte estructural mejorando la funcionalidad. ¿En qué? Porque los principales trastornos estructurales del pulmón serían las atelectasias, los cuales colapsan nuestros lóbulos y perdemos la funcionalidad. Pero si hacemos estrategias de reclutamiento, podemos mejorar la estructuralidad, quitar la atelectasia y llevarlo a un proceso de rescate. Pero todo debe estar dirigido a metas, igual que el corazón. Aunque no podemos alterar, no podemos cambiar un corazón dilatado, ¿cierto? Ya una estructura dilatada, una enfermedad valvular preexistente, podemos mejorar una funcionalidad ventricular a partir del inotropismo y las metas dirigidas al inotropismo. Entonces, cada órgano se comporta distinto, cada órgano tiene sus estrategias, pero eres tú el que puede llegar a un balance, ¿sí? Que todos los órganos funcionen y que puedan ser llevados a rescate. El mantenimiento, siempre su eje fundamental es una adecuada monitorización, que esa monitorización nos permite llevar a los objetivos claros, directos y específicos de nuestro paciente. No todos los pacientes necesitan volúmenes de 600 cc hora. No todos los pacientes necesitan vasopresina. No todos los pacientes necesitan noradrenalina. Algunos necesitarán dopamina, ¿cierto? Todo va llegado a las metas estratégicas de perfusión, y todos los que hemos trabajado en unidad de cuidado intensivo sabemos que el paciente mejora si tenemos objetivos claros y específicos. Este cuadro, yo creo que ustedes me dirán, ya me lo conozco, yo ya lo distingo, yo ya lo sé claro. Estas son las metas estratégicas de los síntomas, de la monitorización básica que debemos tener. ¿Qué queremos tener con un paciente en muerte encefálica en la monitorización básica? Una adecuada temperatura, una adecuada presión arterial, que no tenga arritmias, que no tenga trastornos electrolíticos que puedan conllevar a una arritmia o que puedan llevar a una inestabilidad. Queremos tener una química o una funcionalidad sanguínea básica normal, que no tenga anemia, que no tenga trombocitopenia, ¿cierto? Que tenga una adecuada creatinina, que tenga una adecuada función vial del riñón, en este caso una adecuada diuresis, un buen gasto urinario. Son cosas básicas que sabemos porque lo vemos en nuestros pacientes, lo que queremos hacer en un paciente vivo. Y eso es lo que yo también quiero que ustedes tengan en un paciente cadavérico o fallecido o muerto, ¿cierto? Es tener lo más estable posible todas estas variables básicas que sabemos que pueden conllevar a una inestabilidad o un grado de inestabilidad, en este caso una parada cardíaca o una arritmia u otro tipo, o un choque refractario. Pero yo les digo, y de los que hemos podido trabajar en unidad de cuidado intensivo, que la monitorización básica nos da un abanico básico de diagnóstico, un abanico básico de manejo, pero ¿qué más quisiéramos que recomendar? Una monitorización más avanzada, el cual nos da unas indicaciones y unos parámetros más objetivizados, mucho más indicados tanto en corazón, tanto en pulmón, el cual nos deja trabajar mucho más, saber cuánto es el verdadero líquido que necesitamos, no pensar que de pronto nos estamos pasando, sino el líquido óptimo, el vasopresor óptimo, las metas óptimas para tener la mejor cantidad de órganos. Algo que les quiero decir, la monitorización avanzada con los sistemas que ustedes tengan, en este caso, pues aquí tenemos varias imágenes de monitorización avanzada, un Vigileo, un Volume View, un pico, un catéter transpulmonar como sería el Swan-Ganz. Uno diría, pero ¿para qué lo voy a usar en un paciente muerto? No lo voy a poder facturar,
¿Para qué voy a gastar ese recurso? Este recurso es facturable, este recurso lo cubre el sistema de salud, este recurso se cubre a esos pacientes en muerte encefálica porque sabemos que es la única forma que tenemos de recibir el tratamiento del trasplante para 5.000 personas en lista de espera. Esto se puede usar si lo sabes usar. De hecho, hay un estudio muy agradable español, el cual quisieron fundamentar que en todos sus pacientes donantes tuvieran todos un sistema de monitorización invasiva, el cual iba a demostrar que iban a garantizar o iban a extraer muchos más componentes viables y funcionales. Resulta que la verdad, esa estrategia no siguió y no funcionó, no porque no eran adecuadas las metas, sino que muchas personas no sabían manejar ni leer este tipo de monitorización avanzada, el cual, ¿para qué lo teníamos? Solo de adorno, no llevaban a la meta, no corregían los cambios verdaderos que se presentaban en el paciente y no funcionó. Pero yo les digo, ¿qué tal si todas esas personas o todos los médicos que estaban a partir o cuidando ese órgano pudieran manejar esos sistemas? Yo creo que hubieran alcanzado las metas y duplicado el porcentaje de ganancia que tuvieron a partir de la extracción de estos componentes con metas dirigidas por monitorización avanzada. Hablemos un poco de los cambios que se producen y los tratamientos per se. Lo primero, ya habíamos hablado fisiopatológicamente que nuestro paciente inicialmente se va a pasar a un periodo hiperdinámico hipertenso, son 45 minutos, vamos a hacer corrección rápida, ahorita hablamos un poco de esa hipertensión, pero lo que más se va a afrontar nuestro paciente en muerte encefálica no es la hipertensión, sino es la hipotensión refractaria en estadio de choque. La hipotensión por guía europea y guía de atención americana, nosotros no tenemos como tal una guía plena de Colombia, nos guiamos mucho por la española, que son el principal país que mantiene los órganos, que deja que tengan una adecuada supervivencia de estos componentes y una adecuada viabilidad. ¿Qué recomiendan? Esta hipotensión, como la primera etiología de la hipotensión es la hipovolemia refractaria a partir de la redistribución del volumen o de la poliuria severa, es compensar la hipotensión a partir de volumen con fluidoterapia. ¿Qué volumen o qué estrategias de líquido vamos a usar? Cristaloides, solución salina o lactato de Ringer. En la discusión no hay como tal un estudio verdadero que diga cuál de los dos es mejor para la supervivencia del injerto o disminuir la disfunción del injerto post-trasplante. Pero lo que sí es que asociamos mucho esta estrategia a las guías de tratamiento de paciente en choque distributivo de paciente vivo, como eso sobreviviendo a la sepsis o diferentes guías que han actualizado los sistemas de tratamiento. Al igual que estas guías en vivos, también no recomendamos, cero recomendación en el uso de coloides como expansivos o otros tipos de medicamentos de fluidos expansivos porque van a predisponer estados ácido-base a trastornos acidémicos y a trastornos coagulopáticos y este paciente por estar muerto va a estar predispuesto también a hacer esos trastornos que van a conllevar a disfunción. Lo primero, en los pacientes hipotensos vamos a usar líquidos, lactato en bolos, podemos manejarlo con estrategias de bolos pequeños o de aumento del volumen hora a hora. El problema del aumento de volumen hora a hora es que podemos predisponer a edema pulmonar por solo estar el paciente en decúbito con volumen y con un aporte muy grande y con disminución de diuresis, y lo otro podemos predisponer a edema no solo pulmonar, sino edema de componentes abdominales como es el hígado y el páncreas, por lo cual debe ser muy supervisado en el proceso. En este caso, cuando ya usamos una estrategia de volumen, iniciamos con líquido, no mejora la hipotensión, tenemos que buscar otra forma de estrategia en este cuadro que es excelente, yo creo que es el mejor cuadro que nos puede identificar el choque del paciente de muerte encefálica. Aquí nos dice que cuando nos afrontamos a un paciente con una presión media menor a 65, tenemos de pensar que ya puede llegar a un choque, una hipotensión refractaria también. Entonces, lo primero que debemos pensar es, ¿será que el paciente está hipovolémico? O sea, perdió el volumen, hay que colocarle volumen. ¿Será que esa hipovolemia es por poliuria? No, no es por poliuria, no hay que corregir la diabetes insípida, no hay nada. Entonces, calmados por ese lado, iniciamos un volumen básico con lactato de Ringer principalmente o solución salina según también el equilibrio electrolítico que tenga este paciente. Monitorizamos básicamente al paciente, un electrocardiograma o una línea arterial si tenemos o algo principal. Vemos si mejora con el carga de líquidos, mejora la presión arterial media sobre 65, si no mejora, usamos noradrenalina. Este esquema es español y si ustedes ven, ellos usan inicialmente la dosis de carga del vasopresor, en este caso noradrenalina por elección. ¿Hay alguna pregunta? Perdón.
Eh, es que, ¿hay preguntas o soy yo el que está escuchando? Disculpen. No, está muy bien. Ok. ¿Qué nos dice? Esta guía española lo que nos dice es, iniciemos noradrenalina. Noradrenalina va a ser siempre el principal vasoactivo en todas las estrategias terapéuticas del mantenimiento del donante, en todas. Ellos usan dosis carga inicial muy altas, ellos usan de 0,25 a 0,5 microgramos kilogramo minuto en inicio en compensación del choque. Si logran con esta dosis compensar el choque, inmediatamente traten de monitorizar un poco más avanzado. Si no tenemos monitorización avanzada, pues usamos las estrategias básicas que tengamos de monitorización. Identifiquemos qué tipo de choque se presenta en el paciente. Ya les dije, el paciente neurocrítico puede presentar, en muerte encefálica puede presentar cualquier tipo de choque. Entonces, tenemos un paciente hipotenso, necesito líquidos y vasopresor, identifiquemos qué tiene el paciente. ¿Será que el paciente no se está afrontando a una hipovolemia? ¿Se está afrontando a la hipovolemia? El volumen que le estoy restituyendo no es el necesario, mejoremos el aporte de volumen y verifiquemos si el paciente necesita una sustitución hormonal porque está con un proceso de diabetes insípida. Ahorita más tarde vamos a hablar. ¿Será que el paciente no es que necesite volumen, sino que antes lo estamos congestionando mucho porque el paciente entra en una disfunción miocárdica o una disfunción ventricular relacionada a muchas etiologías? Que el paciente previamente puede tener una enfermedad coronaria, puede tener una enfermedad valvular, una enfermedad estructural o la tormenta de catecolaminas, que ya habíamos hablado de la fisiopatología básica del paciente, ¿cierto? Predispuso a que el paciente entrara en disfunción, pues corrijamos que primero los requerimientos inotrópicos iatrogénicos que necesitamos, que es la corrección de esos electrolitos que nos producen mejor contractilidad. Verifiquemos cómo está el calcio, verifiquemos cómo está el potasio. ¿Está normal? ¿Necesita qué? Tratamiento, no solo la nora no tiene una potestad inotrópica tan fuerte, entonces iniciemos un medicamento inotrópico. El inotrópico de elección va a ser dobutamina. La dobutamina, bueno, ahorita hablamos de dobutamina o de adrenalina por su efecto inotrópico. Todos sabemos que los dos tienen una predisposición o también pueden tener unas alteraciones como son las taquiarritmias o también en la disfunción miocárdica por la hipoperfusión que se produce a partir de la vasoconstricción coronaria. ¿O será que el paciente está más que todo no hipovolémico, sino está más que todo en un componente distributivo vasopléjico porque está perdiendo esa resistencia, no tiene catecolaminas para contraer esos vasos? Pues mejoremos el soporte vasopresor, mejoremos la restitución. ¿Será que necesitamos otro vasopresor más para mejorar esas resistencias vasculares? Identifiquemos el tipo de choque. En la parte distal, ya cuando dice, ya lo identifiqué, ya empecé a corregirlo, no mejora, ya piense que esa inestabilidad hemodinámica requiere restitución hormonal. En este caso se puede usar análogos de la hormona antidiurética para modulación, como la vasopresina, o podemos mejorar el aporte a partir de sustitución de corticoides por insuficiencia suprarrenal o mejorar también la hemodinamia a partir de la restitución de la hormona tiroidea, que más adelante vamos a hablar un poco. Nosotros en mantenimiento del donante en Colombia, la verdad, más que todo son las estrategias que han instaurado a partir del tiempo, que han mejorado. No usamos la suplencia hormonal de última opción, sino a partir de que tenemos el paciente con choque, iniciamos carga de corticoides. La carga de corticoides está muy discutida. Lo que pasa es que, ¿qué pensamos y qué asociamos? Como pensamos que el paciente va a entrar en una insuficiencia suprarrenal, lo que hacíamos es colocar corticoides. ¿Para qué? Para aumentar la producción de catecolaminas endógenas, las cuales el paciente no tiene, y con eso modular ese trastorno hemodinámico y además disminuir la producción inflamatoria que se está produciendo, valga la redundancia, a partir de la necrosis de las células de la hipoperfusión cerebral, ¿cierto? La usamos como estrategia directa. Este cuadro es excelente, es la primera estrategia. Nuestros pacientes en choque requieren de tener rápidamente una corrección del choque. El choque es el principal causa de disfunción de los órganos trasplantados, dados porque encontramos isquemia tisular o encontramos órganos muy mal perfundidos a partir del rescate. El objetivo es tener un órgano sano, por lo cual el choque hay que corregirlo rápidamente con las estrategias debidas. Como hablamos, el soporte vasopresor inicial y vasoactivo principal en el tratamiento de la noradrenalina es la que se ha usado en todas las estrategias en las cuales han aumentado la cantidad de componentes anatómicos en rescate en el mundo, ¿cierto? Obviamente tiene la predisposición a producir isquemia también o hiperperfusión, más que todos nuestros pacientes que irían para rescate de intestino, pues tendrían grandes problemas para el proceso y posiblemente no podríamos rescatar porque pues disminuiríamos un poco la perfusión de ese intestino. Si hablamos de dobutamina, el principal inotrópico, y aquí ustedes de pronto me van a saltar porque me van a decir, doctor, pero hay mejores inotrópicos como levosimendan, hay mejor inotrópico como
como el mirrinone. Yo les voy a decir, no hay ningún estudio en el mundo que avale que durante el proceso de mantenimiento del donante de los pacientes que hicieron choque cardiogénico que requirieron inotropismo, hubo una mejor dobutamina, o sea, hubo un mejor rescate, aumento de mayores donantes con dobutamina versus milrinone versus levosimendan. No hay ningún estudio, por lo cual no se predispone. ¿Qué usamos? Dobutamina es excelente inotrópico, predispone a taquiarritmia, por lo cual debe tener un gran consciente de vigilancia y de supervisión para interferencia, ¿cierto? Pero igual se usa perfecto para el proceso. La terlipresina, la vasopresina son análogos de la hormona antidiurética, los cuales nos van a dar la potestad para el tratamiento de estos pacientes hemodinámicamente inestables desarrollados a ¿qué? A diabetes insípida. De vasopresina lo principal es el segundo vasoactivo que se usa de predisposición en acompañamiento de la noradrenalina en el caso que nuestro paciente se afronte un choque severo, un choque que no podamos manejar con la nora, pues seguimos con vasopresina, el cual nos va a mejorar un poco. Las dosis, ustedes ven, digamos, los europeos son muy agresivos en las dosis de los vasopresores con el fin de ir titulando, pero ellos tienen un proceso de rescate mucho más rápido que nosotros en Colombia por la distribución geográfica y por los centros trasplantadores en España, son muchos más que nosotros aquí en Colombia, por lo cual a veces nuestro proceso de rescate se prolonga muchas horas para poder definir la logística y poder llegar a rescate, por lo cual nosotros siempre tratamos que las dosis mínimas de vasopresor para disminuir la hipoperfusión de nuestros componentes. La dopamina es una gran catecolamina, yo creo que es excelente hipertensor, es algo que es una estrategia de salvación para nosotros, pero definitivamente la dopamina ha sido reevaluada en todos los procesos de trasplante a nivel mundial, dado que antes, si ustedes hablan con sus profes, con estudios más anteriores, de los 90, del 2000 inclusive, amaban la dopamina para el donante, la amaban porque mejoraba, entre comillas, la perfusión renal, disminuía el requerimiento de diálisis después del trasplante, siempre era el objetivo. Pero en los estudios que se pudieron hacer, ¿sí? En la investigación que se hizo, el cual documentaron pacientes con nora versus dopamina, que encontraron que ninguno de los dos tuvo mayor efectividad, ninguno. Ninguno sacaron más órganos, más riñones buenos con nora que con dopamina, ninguno. Fue casi idéntico. Pero sí, los que usaron dopamina predispusieron mayor pérdida de donantes. ¿Por qué? Porque predispuso a taquiarritmias y produjo parada cardíaca, el cual producía mayor inestabilidad, porque pues recuperar a un paciente muerto que hace paro cardíaco, que ir a reprofundirlo, pues dañaba mucho más los componentes, por lo cual la dopamina se revaluó como primera catecolamina y vasopresor y solo se usa ahorita más adelante como segunda opción principal para otro tipo de estrategias. Esta diapositiva muestra lo que nos afrontamos nosotros los coordinadores de trasplante que hacemos mantenimiento diariamente en nuestros pacientes, y es que si tú hablas con el cirujano cardiovascular, él te dice a ti: venga, yo no quiero vasopresores, bájele a esa nora, bájele a esa vaso, póngale un poquito más de líquido, no me estrese más, ese corazón se va a perder, bájele a los vasopresores, ¿cierto? Pero si tú hablas con el de riñón, el cirujano de rescate renal y el nefrólogo, ellos te dicen: no use vasopresor, me va a dañar, me va a quemar ese riñón, use líquido, métale mucho líquido, métale 400 ese hora y que orine, que lo que quiero es salvar ese riñón. Pero tú te pones a hablar con el cirujano de tórax y el neumólogo de Fundación Cardioinfantil le dice: ¿cómo me va a poner tanto volumen si usted sabe que se va a volver hematizado? Si se hematiza el pulmón no voy a poder rescatar y va a ser disfunción del pulmón. Es ahí donde uno dice: ¿qué hago entonces? La respuesta es monitorizar y objetivizar al paciente. Si usted logra las estrategias dirigidas, puede llevar una sinergia completa de esos órganos y puede recuperar la mayor cantidad de órganos funcionales y sanos, pero tiene que estar usted ahí, metido de cabeza en ese paciente. ¿Qué otra cosa? Ya habíamos hablado que el paciente hipotenso es la principal causa, pero el paciente también puede estar en periodo de hipertensión y hacernos hipertensión. No es algo tan común que un paciente nos haga una crisis hipertensiva durante el mantenimiento del donante. No es muy común, pero al igual se pueden presentar. ¿Qué es los periodos de hipertensión que más se va a afrontar el paciente en mantenimiento? Son los periodos de tormenta de catecolaminas. Pero cuando se produce esta tormenta de catecolaminas, ya les había dicho que es un periodo relativamente corto, de 35 a 45 minutos, por lo cual la estrategia de corrección, de modulación de esta tensión debe ser con fármacos que tengan una vida media muy corta, y en este caso son solo beta bloqueadores y endovenosos. Las guías europeas que dicen esmolol, esmolol como primera medida, esmolol excelente
claro, pero si usted me pregunta quién tiene esmolol en Colombia, muy pocas instituciones, muy poco lo maneja. De hecho, puedo decirles que muchos médicos no lo conocen, ¿cierto? Por lo cual, ¿qué podemos usar? La betalol. El abetalol también se usa en bolos, no lo usan en infusión. Recuerden que el paciente, después de que termina esa tormenta, cae en un periodo de choque de hipotensión severa, el cual va a ser muy difícil de corregir con betabloqueadores ya puestos. La betalol, excelente, dosis más que todo en bolos, correcciones por bolos paulatinos hasta que llegues a una presión media más bien estándar. ¿Por qué corregimos la hipertensión si decimos, bueno, pues la hipertensión relativamente va a mejorar a nuestros pacientes? No, la hipertensión predispone a estados de hipoxia de ese miocardio, de ese corazón, a trabajar más ese corazón, el cual puede predisponer a paro también. Entonces, o a edema pulmonar, el cual perderíamos los componentes, hay que hacer una corrección como tal. Los trastornos arrítmicos, nuestro paciente se puede presentar cualquier tipo de arritmia, tanto taquiarritmias como bradiarritmias. ¿Por qué? Porque tenemos un descontrol de ese centro como tal del cerebro, que es el que dirige como tal la conducción, ¿cierto? Perdemos esa conducción, el cual pues ese núcleo ambiguo estaría completamente destruido. Nuestro paciente más que todo en el proceso de taquiarritmias o de arritmias que presenta son más que todo bradiarritmias, de componente más que todo de bloqueo por disminución de la estimulación. Definitivamente las bradiarritmias o los bloqueos sintomáticos que nos producen cambios o inestabilidad en nuestro paciente deben sí o sí ser corregidos como primera medida con terapia de estimulación cardíaca, un marcapaso transvenoso, transcutáneo, el cual permita una estimulación del corazón y permita seguir pues adquiriendo pues ese bombeo y esa frecuencia que necesitamos para el bombeo del corazón. Yo, ¿por qué les pongo aquí en rojo la atropina? Recuerden que la atropina es un medicamento con receptores centrales, los cuales si yo lo uso para un bloqueo, para una bradiarritmia en mi paciente muerto, pues no me va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la atropina no me va a hacer el efecto central porque no tenemos cerebro. Por lo cual, omítanlo del tratamiento, no lo usen, no queden mal usándolo porque no les va a servir. En el caso que no tengamos marcapasos, porque yo entiendo que no todos tienen las competencias para colocar un marcapaso, de hecho, o para manejar un dispositivo de estimulación cardíaca, es ahí donde usamos este tipo de catecolaminas que es la dopamina, el cual por su efecto cronotrópico mejora esa frecuencia y nos puede garantizar por lo menos un tiempo más de estabilidad. Igual también puede predisponer a tipos de arritmia y a parada cardíaca, por lo cual la bradiarritmia predispone a hipoperfusión, por lo cual hay que hacer corrección rápidamente y a las metas específicas de este paciente. El paciente se puede afrontar a cualquier tipo de arritmia, pero si el paciente se nos presenta una taquiarritmia supraventricular, una fibrilación auricular, nos presenta una taquiarritmia ventricular, ¿cierto? Todas deben ser dirigidas a modular el sustrato arrítmico y a identificar el sustrato arrítmico que produce esta arritmia. ¿Será que el paciente sabemos que puede tener trastornos electrolíticos, sabemos que puede tener trastornos como hipotermia que predisponen a este tipo de arritmia? Corrijámoslas y así nuestra arritmia se va a modular. Pero al igual, si necesitamos usar estrategias farmacológicas, el cual regule y module estas arritmias, vamos a tener las mismas indicaciones que una arritmia que nos afrontamos. Si es supraventricular, podemos usar medicamentos como la amiodarona, igual vigilando muchísimo el QT, vigilando muchísimo que no se vaya a bloquear, o también podemos usar una estrategia que más nos gusta, que nos incentiva mucho más rápido para la reversión de esa arritmia, que sería la lidocaína. Algunos cirujanos hepáticos no les gusta mucho la lidocaína por el donante. Uno esperaría que fuera mucho más corto de lo que fuera un día, a veces se demora más, pero pues uno quisiera. Y pues normalmente no se usan infusiones de lidocaína para revertir mucho tiempo la arritmia, sino rápidamente que se pueden revertir con esta, ¿cierto? Recordemos que el paciente no tiene cerebro, por lo cual ese eje endocrino metabólico se perdió en su totalidad y la principal alteración endocrina y metabólica que se va a producir en nuestro paciente es la diabetes insípida. La diabetes insípida en este caso es neurogénica, reducción de la ADH, realmente la producción de la hipófisis, la producción de la ADH, de la vasopresina, por lo cual nuestro paciente entra en un periodo de ilusión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se diagnostica la diabetes insípida? La característica primordial de la diabetes insípida es la pérdida del volumen, no hay tonicidad, no se retiene como tal ese volumen intratubular, por lo cual
sale y perdemos todo el volumen. Entonces, la primera característica de nuestro paciente empieza a ser una poliuria que puede ser mayor de 3 a 4 cc kilo hora. Si estamos hablando de un paciente de 80, pues estamos hablando de casi 300 cc hora. Eso puede inestabilizar también a nuestro paciente, pero nos hemos encontrado poliurias hora de 500, de 700. Imagínense perder más del 60% de la volemia en 3 horas, pues nuestro paciente se choquea y entra un choque hipovolémico severo. Pero ¿qué característica tiene esta diabetes insípida? Que perdemos es agua. Entonces es fácil como diagnosticarla. Estamos perdiendo agua, tenemos una poliuria, por lo cual va a cambiar que si perdemos el agua, va a cambiar la osmolaridad, tanto plasmática como urinaria. En plasma, ¿qué pasa? Si yo perdí el agua, pues todos esos moles van a ser de un conteo más alto, por lo cual la osmolaridad plasmática va a subir, va a ser mayor de 300 miliosmoles, que ahí ya en las estrategias de neuroprotección, pues ya perdería el uso de la hipertónica y todo llegar mayor de 300 es una pérdida completa para la osmolaridad plasmática y para la estrategia de la neuro. Que lo otro, pierde la osmolaridad urinaria porque disminuye, porque tú estás botando muchísima agua, no estás perdiendo moles, estás perdiendo muchísima agua. Entonces ya van dos indicaciones, que es la poliuria y el cambio de la osmolaridad plasmática y urinaria. Y el tercero, pues sabemos que si cambia la osmolaridad y aumenta el volumen, pues va a cambiar la densidad del volumen urinario, por lo cual va a bajar más de 1005. Con esas tres características se cumple en el diagnóstico. ¿Por qué no ponemos la hipernatremia en pérdida de orina? En la hipernatremia, el sodio urinario y el sodio plasmático, porque puede ser que nuestros pacientes en diabetes insípida o tengan sodio normal o puedan tener hipernatremia. ¿Cierto? No es un criterio pleno, pero sí también se puede usar como indicación. Es muy raro, de hecho, fisiopatológicamente sería muy difícil que el paciente presentara otro tipo de diagnóstico como es un cerebro perdedor de sal, por lo cual la primera poliuria y las características van a ser relacionadas a diabetes insípida. Pero como sabemos que el paciente puede perder tanto volumen, puede predisponer a grado de inestabilidad hemodinámica, que es la principal causa de pérdida de los órganos, ¿cierto? Por lo cual debemos hacer que tratar etiológicamente. En este caso, sabemos que es porque no hay ADH, no hay vasopresina, pues vamos a sustituir esa hormona con ¿qué? Con un análogo de este que puede ser con desmopresina o con terlipresina o con vasopresina. ¿Qué es la característica de la desmopresina? Que tiene una gran afinidad beta-2, o sea, una gran afinidad B2, por lo cual modula más rápidamente la diabetes, pero yo les digo que depende. Si la tienen, pues la usan, pero en la principal usamos vasopresina. ¿Por qué? Porque la vasopresina podemos manejarla en infusión y ser coayudante en el soporte vasopresor con la noradrenalina. Igual, hacemos modulación y suplencia hormonal y regulamos hemodinámicamente por la estrategia vasoactiva que tenga. Igual la estrategia vasopresina también se pueden usar como desmopresina, que pueden ser por bolos cada 6 horas, cada 4 horas, hasta que regules el volumen de diuresis, o si ya regulaste el volumen de diuresis, puedes retirarla o puedes iniciar infusión, el cual de las estrategias de mejoría hemodinámica del paciente. Este es un cuadro, es el cuadro básico, este es la guía europea que no ha sido actualizada, está desde el 2018, de pronto esperamos que este año ya tenga la actualización para el mantenimiento del donante. Es la misma estrategia poliuria, identifique las características, pero ¿por qué los pongo? Es que quiero que sepan, la diabetes insípida, aunque va casi en el 50% de los pacientes que hacen muerte encefálica, se presenta diabetes insípida, también tenemos una poliuria muy marcada en nuestros pacientes relacionada a lo que nosotros administramos previamente del diagnóstico al tratamiento neuroprotector, que son los medicamentos osmolares como es el manitol, que es un diurético pleno, y también la carga de volumen previamente. Por lo cual, debes sospechar que si estás con manitol, puedes tener una poliuria por diuresis, por diurético, o estás haciendo una redistribución del volumen por previamente la reanimación expandida de volumen que has tenido durante el tratamiento de neuroprotección. Por eso es bueno identificar. Pero cuando tú te afrontas a un paciente con poliuria en muerte encefálica, la primera siempre debe ser diabetes, inicia modulador de hormona antidiurética, o sea, un vasopresina, inícialo y estúdialo. Si ves que supliste rápidamente la necesidad y aportaste el volumen y el paciente no entró en choque, pues retira la vasopresina y todo, y no hace ningún daño como tal si está bien dirigido. Al igual, las estrategias de corrección pueden ser iguales, puedes modular también con estrategias un poco más grandes como es la dextrosa, con líquidos específicos, pero según las necesidades etiológicas y lo que necesites del paciente.
La glicemia es muy importante para nosotros y ustedes dirían, pero bueno, pues ¿qué tiene que ver que esté hiperglicémico? Resulta que no es porque nosotros queramos decir, pues si está hiperglicémico, tiene reserva calórica, ahí va a mejorar. No, no es por eso, sino que ha demostrado los estudios a través del tiempo, que los pacientes donantes que se llevaban hiperglicémicos a extracción de órganos, esos órganos tenían mayor tasa de disfunción o menor tiempo o mayor tiempo de empezar a funcionar posterior al trasplante, por lo cual la necesidad en UCI, digamos, la hiperglicemia, pues aumenta la mortalidad en nuestro caso, la hiperglicemia aumenta la disfunción del órgano trasplantado. Entonces, por lo cual debemos estar en metas estratégicas para este. ¿Este qué es? Glicemia menores de 180, mayores de 110, el cual regulen y que el paciente no vaya a presentar ningún grado de inestabilidad. ¿Cómo vamos a corregirla? Al igual que en las estrategias en UCI, se usan insulinas rápidas, como sería la cristalina, en forma endovenosa, en unidades hora a hora, con control glicémico hora a hora, el cual permite llegar al punto estratégico. Si ustedes tienen hiperglicemias continuas, es mejor continuar con la modulación o con la insulina continua, el cual permite que lleguemos a las metas. Es más que todo por eso, no es que provoque como tal una alteración severa o hemodinámicamente la hiperglicemia, más que todo la hipoglicemia nos causa muchas alteraciones, pero más que todo producen disfunción, por lo cual deben ser corregidas y ser uno de la monitorización básica del paciente. El paciente no solo hiperglicémico también puede provocar alteraciones electrolíticas, pero es que nuestro paciente se afronta a unos trastornos electrolíticos severos. Las características o los electrolitos más conllevados o que más tienen alteraciones es el sodio y es el potasio. Lo que más nos afrontamos es a una hipernatremia, pero lo que siempre queremos resaltar al paciente o al médico tratante es que esa hipernatremia en nuestros pacientes es más que todo iatrogénica, es más que todo relacionada a lo que tú administraste previamente en la neuroprotección con soluciones hipertónicas, no verificando bien la osmolaridad y dejando que el paciente progresara. Resulta que para nosotros la hipernatremia, además de que para el diagnóstico, es una alteración grande, más que todo cuando no tenemos instituciones con más exámenes que podamos hacer, sino test de apnea, el cual no nos permitiría hacer el examen para hacer un diagnóstico oportuno. Causa también alteraciones en esos órganos, principal el órgano que más disfunciona y rescatarlo con hipernatremia es el hígado, eh, el cual, aunque ahorita hay muchos, es contradictorio en decir no rescato un hígado hipernatrémico o sí, eh, es muy discutido, la verdad sí, todavía se sigue ejerciendo una hipernatremia máxima de 160, dado a que tiene un grado pronóstico de daño de ese hígado. Que lo otro, recuerden que cuando uno le enseñan a corregir hipernatremia, siempre le enseñan con las metas de protección cerebral. Siempre es máximo 8 milicovalentes al día, porque vamos a tener una alteración continua severa, porque vamos a dañar esa neurona, ¿cierto? Recuerden que no tenemos neuronas. Ya ese paciente se murió, ese cerebro no existe, por lo cual la estrategia debe ser rápida, debe ser muy agresiva para controlar esos periodos que pueden inestabilizar. Pero ahí sí tienen que tener cuidado mucho en la monitorización y en el manejo agresivo de la hipernatremia. ¿Por qué? Porque nos puede predisponer a un edema pulmonar, un descenso abrupto de esta natremia, ¿cierto? Pero por lo cual se deben hacer las estrategias. Las estrategias que ustedes pueden manejar son diversas. Cada unidad de cuidado intensivo pues regula mucho sus estrategias. Ustedes pueden usar soluciones de agua libre por sonda, pueden usar dextrosado, pueden usar diferentes estrategias de expansión o soluciones hipotónicas según la necesidad del paciente, pero siempre controlando porque la corrección puede predisponer muchísimo edema, pero hay que corregirla y hay que corregirla rápidamente. No podemos llevar un paciente hipernatrémico a salas de cirugía a extraer componentes porque van a haber disfunción del injerto. También nos alteramos, yo les decía, no solo el sodio se altera, lo principal es hipernatremia, es rarísimo, es muy inusual que encontremos un paciente hiponatrémico, es muy raro, pero pues para nosotros es mucho más rápido, es mucho más fácil corregir una hiponatremia. De hecho, no es algo, una meta como muy clara, una estrategia que necesitamos hacer todo el tiempo en hiponatremia, pero pues es que es muy raro encontrarlo. La hipercalemia y la hipocalemia se producen muchísimo, se identifican muchísimo, más que todo tenemos la hipocalemia, es la principal causa, lo que más vemos, y más que todo es en la redistribución y la poliuria que presenta ese paciente perdiendo todo ese potasio por esa diuresis. Entonces lo que hacemos es restitución de volumen y restitución de lo que necesitamos electrolíticamente hora a hora.
Llevándolo a meta, lo que queremos es un potasio mayor de 3,7, menor de 4,5, para garantizar una mejoría o poder tener uno de los mayores alteraciones en la contractilidad del corazón posterior al trasplante, por lo cual se requieren estas metas y por el cual se necesitan corregirla oportunamente. La hipercalemia es usual, más que todo en los pacientes que desarrollan una falla renal. Igual hay que hacer estrategias, no podemos predisponer a nuestro paciente en hipercalemia. ¿Por qué? Porque va a ser predispositor a una arritmia, a un estado de parada, a un estado de inestabilidad, el cual podemos perder a nuestro paciente. Si nos hace un paro, podemos perder todos los componentes, el cual, pues, imagínense todo lo que hemos gastado, todo lo que hemos invertido, todas las estrategias dirigidas, por lo cual hay que corregirla rápidamente. Nuestro paciente es coagulopático. Recuerden que el periodo de reperfusión cerebral, el periodo isquémico cerebral, ese periodo proinflamatorio va a ser procoagulopático, por lo cual nuestro paciente también se debe corregir. Entonces ahí la pregunta que siempre dicen, a nuestro paciente con sangrado, con anemia, en muerte encefálica, ¿lo transfundimos? Sí, lo transfundimos según las metas que tengamos en este paciente. Principal, este paciente, como es procoagulopático, desarrolla rápidamente 6D, mirar los niveles de plaquetas en nuestro paciente y mirar los niveles de fibrinógeno en nuestro paciente, porque desarrolla rápidamente un 6D que predispone a que tengamos muchísima inestabilidad, que en el proceso de rescate perdamos por el mismo sangrado que se produce y por la misma hipoperfusión que puede llegar a conllevar esos tejidos. ¿Qué nivel plaquetario siempre pedimos? Mayor de 50.000, menor de 50.000, ya usamos estrategias de transfusión de plaquetas. El fibrinógeno, pues esperamos que esté mayor a 1, pero si llega a producirse una disminución del mismo, usamos críos como componentes para corrección. Las estrategias es transfundimos sangre en el caso que el paciente lo necesite, o sea, que tenga un sangrado activo, que produzca inestabilidad en el paciente. La verdad, metas de hemoglobina menor de 7, las transfundimos, mayor de 7, supervisamos, el paciente está hemodinámicamente compensado, no necesita transfusión de sangre, pero si es debajo de 7 sí la necesita. Recuerda que el paciente, aunque esté muerto, va para salas de cirugía, va para una extracción quirúrgica, el cual pues necesitamos que por el tiempo de la extracción se pueda compensar y que puedan llevarse a las metas. Tiempos de coagulación, igual hay que corregirlo, las metas, digamos, es congruente. En adultos sí hacemos corrección rápida de 6D con críos y corrección rápida con plaquetas, pero en el caso de los niños, pues si tú hablas con intensivos pediátricos, ellos no corrigen un 6D a menos que el cuerpo se desangrante, ¿cierto? Pero sí se transfunde, sí es facturable, se necesita según la inestabilidad del paciente. El paciente es poiquilotérmico. El paciente no produce temperatura, él no es capaz de generar temperatura, a menos que produzca fiebre, que la fiebre ya sería otro componente, pero él no la produce, por lo cual la temperatura del paciente va a ser la temperatura de la unidad o del ambiente del paciente. Nosotros en Bogotá diríamos por el frío, pues nuestras unidades son frías, ¿no? La mayoría de nuestras unidades más bien son calienticas en unidades de cuidado intensivo, pero si vas a la costa, a Barranquilla, a Cartagena, pues las unidades son más frías por el calor que hay afuera de la institución, ¿cierto? Por lo cual hay que ver que nuestro paciente no produce aumento de la temperatura para regularse, entonces se va a, a volver equivalente pues al ambiente, y la hipotermia predispone a estados y a trastornos severos como es los trastornos electrolíticos, además alteraciones coagulopáticos que ya sabemos que se vuelve coagulopático, ya sabemos que se pueden estabilizar y empezar a sangrar y empezar a todo, ¿cierto? Por lo cual hay que hacer corrección. Siempre recordamos la hipotermia con ese triángulo de la muerte, sabemos que nuestro paciente falleció, pero ese triángulo predispone a alteraciones severas en nuestro paciente de un componente de inestabilidad, el cual puede predisponer a que no podamos rescatar nuestros órganos. La corrección, las estrategias que tengan. No todas las unidades tienen calentadores, no todas las unidades tienen mantas térmicas, solo cobijas, solo sábanas. Aquí no se, a veces uno le provoca tirarse encima del paciente para que coja un poco de calor, pero hay que producir un aumento de la temperatura, llevarlo a mayor de 35 grados, porque sabemos que eso va a predisponer a que nuestro paciente se inestabilice. A los pacientes que van para donación, ¿hay que iniciarles antibiótico? No, no existe ningún estilo profiláctico que se inicie en el momento del mantenimiento del donante. Sí usamos estrategias antibióticas de profilaxis intraoperatorias previas al rescate, pero las usamos nosotros, no en la unidad como tal en el mantenimiento. No existe tampoco evidencia de la profilaxis como tal, pero sí es indicado que el paciente está muerto, pero la infección está viva.
Si el paciente cursaba con una infección o cursa con una infección, el cual necesita un tratamiento antibiótico, ya había iniciado un tratamiento antibiótico, debe continuar el tratamiento antibiótico durante el mantenimiento, de hecho, con metas dirigidas a tener ya cultivos, a tener germen aislado, para que nosotros podamos después continuar ese mismo tratamiento o aumentar o escalonar a nuestro paciente receptor posterior al trasplante. Una infección no contraindica la donación, pero un estado de septicemia sí. Entonces hay que modularlo, ¿sí? Se usan solo tratamientos antibióticos en el caso que se necesiten. Podemos iniciar antibióticos en el caso que en el diagnóstico, en el mantenimiento, identifiquemos focos infecciosos o que el paciente se encuentre en un choque relacionado séptico, distributivo séptico, el cual necesite pues para modular. No todos los pacientes se le toman cultivos, se le toman cultivos a los pacientes que tienen factores de riesgo, el cuales predispongan como que estancias de unidad de cuidado intensivo mayor a 4 días, el cual predispone pues a infección nosocomial, ¿cierto? O estancias mayores, o que tengan sitios que se vean procesos infecciosos, como más que todos los hemos encontrado con flebitis, el cual sí les tomamos cultivos para hacer metas dirigidas. No todos se usan, pero sí es una estrategia que se hace según la necesidad del paciente. La nutrición, yo creo que todos los que trabajamos en unidad de cuidado intensivo siempre nos enseñan nutrición temprana, mantenga la nutrición, mantenga la meta calórica, proteica, lipídica de ese paciente, porque va a mejorar y porque va a disminuir la mortalidad. En este caso, el paciente está muerto, no necesita de nutrición. La hipoperfusión que se produce intestinal disminuye la absorción, por lo cual predispone a broncoaspiración y muchos otros trastornos. La verdad, las metas calóricas que se deben ejercer en este paciente fallecido es con dextrosado. Si llega a tener hipoglicemia, se usa dextrosa, se usa dextrosado. La nutrición también equivale a otras cargas, como es la hipernatremia relacionada a la nutrición. La nutrición enteral se cancela. La verdad, no se usan. Si tienen una nutrición, suspéndala. La nutrición parenteral completamente sacada de guías, no se permite, se retira inmediatamente. ¿Por qué? Porque predispone también a trastornos ácido-base, predispone también a congestión hepática, predispone a hipernatremia. Sabemos que la hipernatremia es difícil de manejar, de lo que hemos hablado en esta charla, por lo cual se suspende en total. Solo si necesitas de aporte calórico se usa con dextrosado. La terapia de sustitución hormonal es el capítulo un poco más diverso, conflictivo o discutido en la terapia de mantenimiento del donante. La sustitución hormonal en este caso son con corticoterapia, con suplencia de hormona tiroidea y suplencia de hormona antidiurética. Ya sabemos para qué la vamos a usar: para diabetes insípida, la vasopresina y la terlipresina. Los corticoides por suplencia, en más que todo en disfunción suprarrenal, y pues en modular la parte inflamatoria con el fin de regular un poco a nuestros pacientes. En corticoides, ¿qué corticoides usamos por guía? Son corticoides rápidos como es la metilprednisolona y la hidrocortisona. Se pueden usar los dos. El nivel de evidencia de los dos en mantenimiento del donante es similar. La verdad, no es muy poco, son muy pocos los cambios como tal y las estrategias, pero sí que estamos recomendando más el uso de hidrocortisona. El hidrocortisona tiene mayor evidencia en paciente vivo, en modulación de sepsis temprana. Se usa igual, se usa un bolo de 100 miligramos y una continuidad de 24 horas para completar 200 miligramos en infusión. Nos muestra muchísima modulación hemodinámica, y lo que les decía, en Colombia y las estrategias las usamos muy similar a Estados Unidos. Las usamos tempranamente, no esperamos a que ya el choque sea completo, sino la usamos tempranamente, y nos ha mejorado, o por lo menos ha estabilizado por más tiempo a nuestro paciente, que necesitamos más tiempo para rescatar. La suplencia de hormona tiroidea en sí no hay ninguna evidencia que haya garantizado o haya mejorado como tal ese rescate o mayor cantidad de rescate de órganos a partir de la suplencia de esta. Es muy difícil de usar. De hecho, nosotros no tenemos ninguna T3 y T4 endovenosa aquí en Colombia, por lo cual no se usan orales, pero tampoco hay evidencia de la misma. No tiene como tal que deban usarse como primordial. Se usan, si las tienes, úsala. Pero sí hay un apartado que hablan de que la suplencia hormonal tiroidea es necesaria, que es esa paciente gestante con gestación activa y viable que presenta muerte encefálica, el cual se usa pues un mantenimiento muy prolongado para garantizar que ese feto crezca un poco más. Aquí en Colombia lo hemos hecho hace un año. El año pasado en San Ignacio se hizo un tipo de rescate en muerte encefálica en paciente gestante, el cual sí se usó suplencia hormonal para garantizar muchos más días. Es que va a demorar muchos días hasta que garanticemos un poco más de crecimiento de ese feto.
ya habíamos hablado de corticoides y eso. Recuerden que hay dos órganos fundamentales en las estrategias, y no solo eso, tenemos dos órganos que una lista de espera de urgencia que necesitan muchísimo nuestro apoyo para poder recuperar es corazón y pulmón. Corazón tenemos más de 30 pacientes en este momento en urgencia vital que requieren del trasplante como única medida terapéutica. Para hacer vigilancia de esto necesitamos una monitorización básica que incluye electrocardiografía, radiografía de tórax y estudios radiográficos de enzimas cardíacas como son las troponinas y son las cardioenzimas. Las troponinas más que todo es por viabilidad. Sabemos que hay pacientes que pueden tener elevaciones de troponina no relacionadas a un choque o alteración cardíaca, sino más relacionadas a un sangrado cerebral, pero igual las solicitamos para ver viabilidad y cómo van creciendo, cómo va esa funcionalidad. Siempre un paciente en muerte encefálica debe tener una radiografía de tórax, así nos ayuda también a ver las dimensiones cardíacas por lo menos, y poder identificar el mejor receptor para este paciente, identificar cualquier otra alteración. El electrocardiograma, porque sí o sí necesitamos rescatar a un paciente en ritmo sinusal con muy buena contractilidad, que no tenga un trastorno mayor, pues para que se pueda recuperar nuestro paciente. Pero resulta que, ¿qué queremos ahora? Sabemos que tenemos una urgencia muy grande, queremos expandir un poco más estos donantes, un paciente un poco más grande para corazón, que son pacientes mayores de 45 años, el cual requerimos un poco más de estrategias como es el uso de ecocardiografía, el cual nos permite ver que pese a su edad tiene una adecuada contractilidad, no tiene trastornos estructurales. De aquí en adelante les puedo decir que el ecocardiograma y las estrategias también de visualización coronaria como la geografía no son necesarias como tal para la viabilidad, no es que si no la tenemos no podemos rescatar un corazón, pero si las tenemos como recursos sí son necesarias, sí las necesitamos para poder identificarla y poder garantizar que ese corazón sea funcional en el momento. Como les decía, queremos expandir un poco más, por lo cual ustedes van a ver en algún momento que si tienen una angiografía, una coronariografía, la vamos a usar en los pacientes mayores de 55 años, los cuales tienen factor de riesgo o no tienen factor de riesgo, y usarlas encefálica también puede predisponer a que y podamos pacientes un poco más longevos o corazones más longevos en nuestros pacientes enfermos. Los pacientes en corazón producen muchísima disfunción, más que todo relacionadas a tormenta de catecolaminas, pero yo les digo que ustedes con metas dirigidas inicialmente con monitorización invasiva o con ecocardiografía pueden mejorar la funcionalidad. El paciente que tiene PEVI menor de 45 con un buen tratamiento inotrópico, con un buen tratamiento dirigido, con una disminución de la expansión del volumen, disminución de la expansión del medicamento vasopresor, podemos recuperar esa función ventricular. También nos afrontamos muchísimo al pulmón. El pulmón es el órgano actualmente con menor tasa de extracción asociado a corazón. Y si lo que hemos hecho es fundamentar y volver estrategias dirigidas a mejorar la funcionalidad de este pulmón. En Bogotá aumentamos la tasa de extracción en un año buscando mejores estrategias. La principal estrategia de que nos hablan, nos copiamos mucho, la verdad, nos copiamos, no, nos adherimos muchísimo a las estrategias españolas, es garantizar un adecuado volumen, una adecuada monitorización de este paciente, pero más que todo es cambiar el tema del diagnóstico de muerte encefálica con test de apnea convencional, que es la desconexión del tubo orotraqueal al flujo sanguíneo, sino no desconectarlo, sino usar modos expiratorios en CPAP, el cual permiten que tenga una PIP constante, no colapse el alveolo y permitamos y permita disminuir la atelectasia post-test de apnea que se produce, el cual producía la disfuncionalidad. Al igual, esas son las recomendaciones básicas de ventilación. Si ustedes ven, es muy similar a un pulmón baby, un pulmón sano, el cual lo único que cambia más que todo es que aumentamos un poco más los niveles de PIP, no es de 6 a 8 como un pulmón normal, aumentamos de 8 a 10, eso nos garantiza un poco, va a disminuir más que todo ese colapso. Al igual usamos un volumen tidal básico de 6 a 8, siempre dirigido por peso específico, no por peso calculado. ¿Sí? Y siempre, y pues buscamos otro tipo de estrategias como es las estrategias de expansión con reclutamiento. De pronto, aquí hay algún intensivista que se encuentre, me va a decir usted cómo va a usar maniobras de reclutamiento en un pulmón sano. Si usted sabe y ha evidenciado que reclutamiento, las maniobras de reclutamiento pulmonar han sido dañinas para el paciente en SRA, han sido catastróficas, deben ser muy bien manejadas. Yo les digo a ustedes, igualmente, este pulmón es un pulmón sano, es un pulmón con una distensibilidad
normal, que no tiene un Murray elevado, que no tiene un colapso como tal de congestión a partir del SRA. Entonces lo que usamos son maniobras de reclutamiento bajas, rápidas, que pueden ser mediadas por PIB, por volumen o mixtas. Son cortas en el sentido de que nosotros no necesitamos llegar al punto específico de mejorar la oxigenación, sino hacemos solo maniobras de expansión, el cual puede ser con PIB, comenzamos en 8, llevamos hasta 15 en 2 minutos, continuamos 2 minutos y volvemos a llegar a la PIB que ya habíamos necesitado, PIB básica de 8 10, lo hacemos cada 2 horas, cada 4 horas, según cómo esté la funcionalidad del pulmón. Si la funcionalidad es, la PAFI va más de 300, no las usamos, más de 350 no las usamos, continuamos y manejamos más que todo es el volumen. Por volumen también lo puedes hacer, lo que pasa es que es más gradual, llegas hasta un punto de 2 minutos, de 2 en 2 hasta que llegues al punto que no colapse hemodinámicamente y vuelves, pero estas maniobras son muy cortas, no es que se usen como tal para oxigenación, sino para mejorar la perfusión. ¿Listo? Estos son el cuadro básico de estrategias que les dejo. El test de apnea es primordial para el diagnóstico, pero si pudiéramos cambiar a las estrategias de reclutamiento o estrategias por CPAP o por válvula de PIP, o como me dijo Milena por ahí, válvula de CPAP, en el caso del test, disminuimos las atelectasias, que son las principales causas de disfunción pulmonar en el paciente para rescate. Siempre hablamos de órganos, nos olvidamos un poco de tejidos y primordial. El paciente no necesita cambios de posición, no es necesario que le estén cambiando, no es necesario que lo bañen. Sí, obviamente que si pues el paciente pues defeca, pues hay que corregirlo, pero pues no es necesario que bañe al paciente ni que cambien. Ya a nosotros no nos interesan las escaras como tal, va a ser muy rápido el rescate, por lo cual no necesitamos el movimiento que nos puede estabilizar al paciente, pero si hay un tejido primordial que necesita también de un mantenimiento, que son las córneas. Las córneas, tenemos una lista de espera de 1.400 personas, los cuales, si ustedes permiten la apertura constante del párpado, van a predisponer a úlcera, van a predisponer también a infiltrado estromal, el cual produce una mayor aumento de la flora bacteriana en este tejido, que pese a que no dañe la córnea, nos predispone a que esa córnea esté infectada y produce queratitis en el paciente trasplantado, por lo cual siempre deben estar ocluidos, siempre se deben usar soluciones lubricantes o solución de la que tengan para disminuir la úlcera como tal o la lesión de la esclera, el cual puede producir cambios. Con esto terminamos. Si logran un adecuado mantenimiento, no saben la alegría que es hacer un rescate, no saben la cantidad de personas que estamos en ese proceso y ustedes, y garantizar que ese corazón, que ese pulmón, que ese hígado, que esos riñones lleguen hasta esos pacientes tan enfermos y se logren trasplantar es lo mejor. Estas son guías básicas que nos recomienda Colombia, que son el INCUNCAI, que es una guía más que todo de rescate en Argentina, un poco desactualizada, la guía europea, que es 2018, pero definitivamente yo les recomiendo leer guía española en el proceso de mantenimiento del donante. Es en español, no es tan difícil de leer, y además tienen metas claras y estratégicas. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta sobre el proceso de mantenimiento. Doctor Quintero, una pregunta. Con estas maniobras de reclutamiento en la parte pulmonar, ¿qué tanto han podido elevar el rescate de órgano, pues hablando del pulmón? ¿Ha mejorado ese trasplante? ¿Ha mejorado ese rescate? ¿Cómo ha sido su experiencia? Sí, bueno, de la experiencia y de donde salieron las maniobras de reclutamiento pulmonar fueron en España, el cual es equivalieron del 40% de rescatados subieron a 67%. Eso equivale a que aumentaron la tasa de extracción altísimo en el proceso en España, ¿cierto? Incluido el test de apnea CPAP. En Bogotá nosotros pasamos de tener un rescate de pulmón anual a llevamos a más o menos un año iniciando estas maniobras, llevamos 6 rescates, eso equivale al 600% del rescate en pulmón. Lo que pasa es que es difícil, a veces nos encontramos ya pacientes con disfunciones pulmonares severas, los cuales no podemos ni con las maniobras también expandir, pero sí son necesarias, se usan, no son tan colapsantes, no dañan al paciente, son rápidas y la verdad ha mejorado muchísimo el rescate aquí en Bogotá, digamos en una altura tan grande, en Cartagena y en la costa van a ser un plus para eso. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Una pregunta Mm. con respecto a donde nosotros nos encontramos a nivel del mar en Cartagena. ¿Alguna recomendación como muy puntual
para el manejo o pues digamos con todo lo que nos habló el día de hoy es aplicable? Es aplicable en todas las características. Lo que pasa es que obviamente en la parte ventilatoria pues cambia un poquito más que todo en los volúmenes de aporte, pero la verdad las estrategias se pueden usar allá. Siempre les recuerdo el test de apnea, si se pudiera hacer con válvula de PIC, con válvula o con un CPAP, van a garantizar a que no haya tanta disfunción. Todas las estrategias dirigidas a vasopresores, todas las estrategias están ligadas a una adecuada hemodinamia en este paciente y no habría ningún cambio como tal a nivel del mar, como tal. Todas son aplicables. Muchas gracias. Vale.